Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy ya es la última sesión del curso. El día de hoy, como ustedes saben, finaliza el curso a la medianoche. Entonces, pues les recomiendo que si hace de pronto falta algo que presentar, como por ejemplo la evaluación de la unidad número 5, bueno, la hagan antes de finalizar el día. ¿Listos? Los que ya adelantaron, que ha sido pues bastantes ya. Eh, pues digamos que esperen unas indicaciones al final y ya con la aprobación completa del curso y de la nota, pues bueno, ahí yo no tendría ningún problema. ¿Bien? Bueno, como última unidad que sería la de gráficos y tablas dinámicas, este tema es bastante sencillo. No son tablas dinámicas en este caso, no son gráficas dinámicas. Ahí pues cometieron un error en digitación. Las tablas dinámicas y todos esos gráficos dinámicos pues ya son para el curso avanzado. En este caso, en cuanto a esta unidad, pues sí es de gráficos y es de tablas y se darán cuenta pues que este tema es eh, pues bastante primero sencillo y lo van a utilizar también si llegan a estar en el avanzado y ver las tablas dinámicas en funcionamiento. Básicamente es lo mismo que se hace, solo que pues cambia la palabra dinámicas por otro procedimiento adicional que se hace con la información. Pero es básicamente lo mismo. ¿Listos? En este caso, ambientación, que es la guía de aprendizaje. Recuerden que ahí está la guía de aprendizaje. La fundamentación que tiene algunos de los elementos de gráficos que también son importantes porque nos cuentan qué tipos de gráficos tenemos. Eh, y los videos, pues cómo hacen la creación de algunos de estos tipos de gráficos. No se les olvide que toda esta información, pues aprovechen a sacarla. Puede ser que ya no pues tengan acceso a la información posteriormente, entonces es mejor tenerla para que ustedes practiquen más adelante eh, o vuelvan a hacer de pronto algún ejercicio o vuelvan a practicar ese tipo de temas. Aquí en el taller 5, que es el que les voy a mostrar, pues hay una información para hacer unos ejercicios y al final recuerden que está la demostración, que es la evaluación que se presenta. ¿Listos? Recuerden que esas evaluaciones están configuradas con 3 intentos eh, y que se pueden realizar pues para obtener el puntaje aprobatorio necesario. ¿Listos? Bueno, aquí entonces tenemos eh, nuestro taller de la unidad número 5 y en este caso pues hay unos ejercicios de gráficos. Aunque este ejercicio también tiene un ejercicio pues de nómina que son como operaciones matemáticas. Digamos que esto es como un recordatorio de lo que hemos hecho anteriormente. Aquí hay unas fórmulas que ya hemos visto de buscar, de pronto hay unas validaciones de datos. ¿Sí? Entonces este ejercicio pues sería bueno también que lo realizaran y que lo practicaran. Casi todas son operaciones matemáticas y bueno, algunas instrucciones que también nos cuentan acá sobre unos formatos condicionales, sobre, bueno, varias cositas que se pueden realizar. Bien, entonces, como un ejercicio final, digámoslo así. Pero bueno, lo que nos interesa aquí en este caso serían los 3 primeros, que son las unidades que tienen información o las hojas que tienen información para generar gráficos. Los gráficos se generan en la pestaña de insertar. Aquí es donde esta pestaña nos sirve para generar varios tipos de gráficos y tiene pues un grupo especial eh, donde dice gráficos. Aquí en la parte inferior pues dice gráficos. Todos estos elementos pues son gráficos. Casi siempre uno cuando utiliza los gráficos o espera una recomendación de Excel, pues aquí hay una opción de gráficos recomendados. Y cuando se trabajan con estos elementos que son tablas dinámicas, que como les dije los verán por allá en el curso avanzado, pues también tiene una parte de gráficos dinámicos, ¿sí? Para generar esos gráficos a partir de tablas un poquito especiales, ¿sí? Que son las tablas dinámicas. Sin embargo, usted puede generar un gráfico cualquiera, ¿sí? eh, teniendo pues información.
digamos que hay dos formas. Primero generar el gráfico y después decirle de dónde obtenga la información. Por supuesto, si yo le digo que inserte un gráfico acá en este espacio donde estoy seleccionando, sin decirle primero pues cuál es la información, él inserta el gráfico y no hay ningún problema, lo inserta, pero el gráfico pues en este momento no contiene nada porque no le hemos dicho qué información debe tener. ¿Sí? Esa sería la pequeña diferencia. Eh, si le digo seleccionar datos en la parte superior de esta pestaña que se acaba de habilitar, ¿sí? Esta es especial para gráficos, al igual que esta pestaña que dice formato. Estas dos pestañas pues son únicas para los elementos que sean gráficos. Recuerden que estos programas pues muchos tienen algunos elementos especiales y solo se habilitan las pestañas correspondientes a esos menús cuando se seleccionan. En el momento en que yo seleccione otra parte diferente del gráfico, pues estos dos menús se van a desaparecer. Entonces, en este caso, el diseño de gráfico tiene una opción que me dice que debo seleccionar los datos o que puedo seleccionar los datos para llenar eh, la tabla. ¿Listos? Esto es lo que me aparece, que es la selección de origen de datos, donde esto me permite pues mirar qué partes tiene el gráfico iniciales, ¿sí? Y ahí pues podemos también ver cómo cuadra la información de una tabla o cómo se cuadra automáticamente la información de una tabla. Aquí si usted lee por acá, vamos a ver, ¿dónde está mi esfero? Por acá, listo. Aquí hay un elemento que se llama series y hay elemento que se llama categoría. La categoría es el eje principal, o sea que lo que esté aquí va a quedar sobre el eje horizontal, ¿no? Y lo que esté aquí, eh, donde dice entrada de leyenda o series, esto va a quedar en el eje vertical. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto sería entonces vertical, ¿sí? Y la gráfica sería, pues, está la parte horizontal. Entonces, lo que quede así o lo que esté seleccionado, eso serían los ejes y el gráfico quedaría en la parte interna. Bueno, en este caso voy a seleccionar dónde está la información. Aquí hay una tablita que nos sirve para mostrar la información, ¿no? Y la puedo seleccionar. Recuerden que en este caso, como tenemos dos ejes, pues es importante que seleccionen la información de dos columnas. Con una sola columna no se genera un gráfico, pues, digamos, sí, algún útil, porque necesitamos pues dos ejes, entonces pues necesitamos por lo menos dos columnas en este caso. Cuando selecciono, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí acaba de dejar en la parte vertical las ventas, que es estos valores que están aquí, y en la parte horizontal acaba de dejar pues las zonas, que en este caso es la primera columna de acá. Aunque se pueden invertir, miren que aquí hay una opción para invertir, o se puede editar, ¿sí? Para seleccionar de pronto algo o cambiarle los nombres. También se puede modificar la información aquí, pero pues eh, no es pues muy común que se haga desde aquí, por lo general se hace siempre eh, desde la tabla o directamente en el gráfico. Y este es el gráfico que entonces aparece acá, basado en la información que acabamos de seleccionar. ¿Listos? Entonces así se puede generar un gráfico, voy a borrarlo, eh, a partir de un espacio en blanco y diciéndole pues que dónde está la información. Eh, recuerden que para seleccionar un gráfico pues simplemente tienen que ir a cada uno de los iconos. Antes de presionar un clic sobre cada uno de los iconos, eh, tengan en cuenta que ahí está la información de qué es lo que hace el gráfico. Entonces, por supuesto, una de las preguntas que les pueden estar haciendo es, ¿para qué se usa ese gráfico? ¿Sí? Y aquí en las descripciones o en la información eh, de fundamentación, pues les van a decir, mire, este gráfico, por ejemplo, de columnas o de barras, se utiliza para comparar valores, ¿sí? Y en este caso, pues hay unos gráficos diferentes también que se pueden utilizar. Por ejemplo, este circular casi siempre se utiliza es para mostrar un total eh,
teniendo en cuenta que todo el círculo pues sería un 100%. Entonces habríamos de mostrar o tendríamos que mostrar como la participación de cada uno de los elementos dentro de un 100% o un porcentaje de ese 100% de cada uno de los elementos que grafiquemos. Entonces todos esos elementos recuerden que tienen descripciones, aunque son más gráficos, ¿sí? Y donde usted los puede observar, por ejemplo, es en gráficos recomendados. Bueno, aquí no hemos seleccionado, nos toca seleccionar datos. Ahí sí me recomienda gráficos y yo puedo ver todos los gráficos en la pestaña que dice todos los gráficos y esos son los tipos de gráficos que se pueden generar, ¿sí? Que son bastantes. Inclusive aquí en el grupo de columnas agrupadas, que es el que aparece por defecto y como recomendación, hay variaciones, ¿no? La primera dice columnas agrupadas, después dice columnas apiladas, columnas 100% apiladas, columnas agrupadas en 3D. ¿Ven? Todas estas variaciones son recomendaciones que nos está dando. ¿Bien? Entonces, todo eso es parte de las recomendaciones y Profe, como buenas uno noches. observa, buenas noches, como uno observa, Profe, una tenemos pues preguntita, distintos qué tipos de pena. gráficos. ¿Listo? Bueno, perdón. Una preguntita, profe, qué pena. Según eso, yo ayer hice la evaluación, pero pues de eso tengo muchas dudas. Digamos, la gráfica de tortas es la misma gráfica circular. Pues realmente la gráfica de torta no es que exista, exista la circular. ¿Sí? Entonces, si vemos por aquí, en todas las gráficas el nombre es circular. ¿Sí? Pero digamos que lo conocen como una gráfica de torta. Pero realmente esa gráfica se llama es una gráfica circular. ¿Listo? Miren, ahí todas las variaciones, comenzando por la primera, circular. Aquí es una circular en 3D, una gráfica con un radio también, pero todas estas son circulares. A excepción de esta que sí le cambia el nombre y se vuelve anillo. Entonces aquí ya hay otro nombre que varía para esa circular. ¿Sí? Pero sí, coloquialmente la conocemos como, esta circular la conocemos como una gráfica de torta. ¿Sí? Por lo que parece pues una torta que pueden partir en varias partes. ¿Listo? Sí, recuerden que a veces tenemos nombres coloquiales ahí que utilizamos y que son muy comunes, pero pues si uno mira Excel, pues aquí no dice torta, ¿no? Aquí dice circular o anillos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero sí, digamos que esa es la famosa torta que habla. Y sí, esos son porcentajes. Van a saber ahorita que podemos graficar pues esta información en forma de porcentajes. ¿Listo? Bueno, bueno en este caso seleccionamos la información. Vamos a seleccionar una que es muy común utilizar, que es este gráfico de columnas. Y este gráfico de columnas, por ejemplo, ahí me dice, permite comparar los valores entre categorías y úselo cuando el orden de las categorías no es importante. Entonces, esos elementos que nosotros tenemos, recuerden que tienen nombres como serie y categorías. La categoría es la parte inferior, ¿no? La horizontal. Entonces, esa es la que nos tiene, pues, o la que nos están mencionando. Sin embargo, si ustedes se fijan, cuando yo genero la gráfica, pues digamos que se nota una diferencia por los datos que se tienen. ¿No? Si yo miro una gráfica por acá, la voy a volver un poquito más grande. Primero las columnas pues tienen diferencia entre los datos y la parte vertical también tiene una forma de escritura diferente. Eh, la que está en la parte superior de los tres primeros pues es una connotación científica. Se nota así porque pues es un número bastante largo, entonces digamos es la forma de reducirlo. Eh, pero pues esto no significa que eso se va a quedar siempre así, ¿no? Una gráfica por lo general es lo que le sucede, borré los datos, pues depende de los datos de origen. ¿Sí? Entonces, antes de hacer la gráfica, podemos coger todos estos datos de origen y hacer algo que ustedes ya conocen, ¿no? Que es, por ejemplo, dar formato o dar un orden, ¿no? A los datos. Cualquiera de esos dos elementos, pues es interesante primero hacerlo para que ya la gráfica quede un poquito mejor.
Entonces, por ejemplo, le podemos decir aquí que seleccionemos estos datos, utilizamos algo que ya conocemos que es ordenar y le podemos dar un orden, por ejemplo, basado en las ventas, ¿sí? Las ventas la podemos organizar, por ejemplo, de mayor a menor, ¿sí? Y ese orden pues ya hace que mi gráfico cambie un poquito, ¿sí? Por ejemplo, aquí va a quedar primero norte, después centro, después sur, después oriente y después nororiente, ¿sí? Independientemente del total general que aparece al final, ya esta organización pues me va a permitir generar una gráfica diferente, ¿sí? Miren que aquí ya tenemos organizadas las columnas, eh, las mayores del lado izquierdo y va descendiendo a medida que va pasando pues el valor o que vamos ingresando un valor. ¿Listo? Entonces, esos daticos que estamos teniendo de origen es importante, pues primero como arreglarlos, ¿sí? Lo mismo pasa con las ventas o con los valores de ventas, que si ustedes se dan cuenta es un número, ¿sí? No tiene ninguna configuración esa celda o no tienen esa configuración esas celdas y los números pues ni siquiera tienen, por ejemplo, separador de miles, ¿sí? Entonces, esas separaciones de miles no existen. Entonces, podríamos, por ejemplo, empezar a darles un valor, ¿no? O un formato que ya conozcamos. Puede ser uno que ya conozcamos, por supuesto, ¿m? O uno que tengamos, pues, adaptado, por ejemplo, sin decimales. Y, por ejemplo, modificándole personalizadamente, pues, algunos de los datos para que, por ejemplo, los oculte. Ustedes ya saben que si colocan puntos al final de un formato, él va contando de a tres eh, cifras y lo podemos reemplazar, por ejemplo, por una M para decir que estos son millones, ¿sí? Entonces, el formato que estemos aplicando a la información, sea cual sea, pues también va a afectar el gráfico. ¿Listo? Miren que aquí ya las ventas se ven un poquito más pequeñas, ¿sí? Y a la hora de utilizar esos datos y generar una tabla de columna, por ejemplo, miren que ahora sí la columna pues es un poquito más organizada y se nota la parte vertical y se notan los valores, ¿no? Ahí diría pues en la parte superior, por ejemplo, 1.400 millones. ¿Sí? Y en el último pues 0 millones, 200 millones, 400, 600, etcétera. Esa forma pues sería un poquito mejor a la hora de organizar los datos. Entonces como recomendación, revisen los datos antes de graficarlos. ¿Sí? Yo sé que de pronto es bastante rápido a la hora de graficar, pero los datos como son importantes y van a quedar plasmados en el gráfico, pues es importante tenerlos en cuenta. ¿Listos? Entonces no se les olvide que eso es una de las cosas que uno debería hacer primero, organizar los datos de la tabla. Aunque se pueden hacer después, ¿no? Muchos de los datos como están relacionados directamente de la tabla a la gráfica, pues yo los podría modificar. Por ejemplo, aquí a la parte nororiente le voy a agregar un cerito. Ahí están 2.500.000, le voy a agregar un cero. Y bueno, ahí no se notó mucho, pero nororiente ya creció un poquito y está más grande que oriente, ¿no? Es un valor mucho más grande, entonces 25 millones a 10 millones, ahí se nota la diferencia. Eh, a oriente le voy a agregar un cerito. Miren que Oriente ya también aumentó un poco. Y esos datos, pues como están relacionados, afectan directamente la gráfica. Entonces, no se les olvide que cualquier modificación a los datos, pues va a terminar afectando nuestra gráfica. ¿Listo? Ahí le agregamos pues dos ceritos para que se den cuenta que las gráficas de Oriente y Nororiente ya también se acaban de modificar. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un valor de 1.000 millones para Oriente y 250 millones para Nororiente. Y aquí ya los gráficos pues se actualizan, que es la relación que tienen estos gráficos. Bien. Bueno, este es una forma pues inicial de generar cada uno de los gráficos para que lo tengan presente. Los gráficos adicionalmente, bueno, dejémoslo por aquí todavía en este gráfico. Eh, los gráficos siempre tienen partes, ¿listo?
Cuando yo tengo un gráfico por aquí en eh, diseño de gráfico, eh, puedo ver algunas partes también pues que tienen relación con el diseño, pero eh, aquí hay una opción, ¿sí?, que me permite agregar algunos elementos propios del gráfico. También va a aparecer por acá un más, y esos dos elementos me van a permitir agregar lo que tenga el gráfico, o retirar alguna cosa, o bueno, o habilitar o deshabilitar pues las diferentes partes del gráfico. Por lo general utilizamos este más que está del lado derecho, que también es elementos del gráfico, y este me muestra un listado de los elementos que tiene el gráfico. Entonces aquí, por ejemplo, lo que esté seleccionado, ¿sí?, en color, con ese chulito de color verde, pues es lo que tiene habilitado el gráfico. En este caso, los ejes. El eje es la parte inferior horizontal o la parte vertical del lado izquierdo, donde están los números, esos son los ejes. El título del gráfico está en la parte superior, y lo otro que está habilitado pues son las líneas de cuadrícula. En el momento en que yo quiera habilitar otra cosa, pues la puedo seleccionar. Por ejemplo, aquí donde dice títulos del eje, que es el segundo, lo voy a habilitar. Y si usted se fija el gráfico, voy a ponerlo más grande todavía. El gráfico ahora me está mostrando un título debajo de la palabra sur, que es el título del eje. Aquí yo le puedo cambiar ese título y colocarle, por ejemplo, zonas, ¿sí?, para identificar pues ese eje, ¿no?, que esas son las zonas. La parte izquierda pues también se puede modificar. Yo le puedo seleccionar el título y cambiar el nombre, por ejemplo, colocarle ventas, ¿no?, y esos títulos pues son parte de lo que tiene gráfico. El título del gráfico, por supuesto, también si lo selecciono lo puedo modificar. Le puedo decir, por ejemplo, que este es, no sé, un informe de ventas por zona, y ahí ya tenemos pues un elemento un poquito mejor organizado e identificado. Por eso es que esos elementos pues son importantes tenerlos en cuenta, porque me sirven pues para agregar o eliminar ciertos detalles. Bueno, por ejemplo, aquí hay uno que se llama etiquetas de datos. Las etiquetas de datos pues son esos datos que tienen realmente nuestros datos de la tabla, ¿sí?, y se los asigna eh, a esa columna que nosotros estamos graficando en este caso. Entonces, si los selecciono, los puedo dejar ver, o también puedo determinar dónde quedan ubicados esas etiquetas de datos. Del lado derecho de la palabra etiquetas de datos hay una flecha negra, ¿sí?, y esa flechita negra pues me dice si yo quiero los datos en el centro. Los datos pues me van a aparecer centrados en las columnas. En el extremo interior, pues casi llegando al borde, pero de la parte interna. En la base interior, están bien abajo. Extremo externo, que es a veces donde uno casi siempre los ve. O un datico que dice llamados de datos. ¿Listo? Perdón. Entonces miren que aquí ya se ve diferente un poco. Los gráficos ya empiezan a tener otros elementos adicionales, como son las etiquetas de datos. Otra información parecida se llama tabla de datos. En este momento, si ustedes ven debajo de sur, centro, norte, oriente y nororiente, aparecen los mismos datos que están en las etiquetas. Entonces, pues esto es una tabla de datos. Puede ser que yo quiera mostrar la información ahí, o puede ser que yo quiera mostrar la información en la parte superior con las etiquetas de datos. Cualquiera de esos dos pues es válido, ¿no?, en este caso. Bueno, aparecía también un datico que es en la parte inferior izquierda, dice series con un cuadrito azul. Eso es como una identificación o una leyenda que me identifica pues el color azul, ¿no? Le digo leyenda porque pues aquí abajito hay un elemento leyenda, y si yo la selecciono, miren que aquí aparece un cuadrito que me habla o que me dice qué es el color azul, ¿no? Realmente aquí me dice que es una serie. Las columnas de color azul, ¿sí? No habría necesidad de una leyenda, pues si no tuviera diferencia eh, cada una de las columnas, ¿sí?
cosa que se puede agregar y pues por supuesto ahí sí esta opción de leyenda pues ya sería más útil. Mientras tanto pues no es tan útil tenerla ahí graficada. ¿Listos? Entonces esos elementos que ustedes tienen ahí, miren que ya hace que el gráfico se vea diferente, ¿sí? Y se pueden escoger primero pues esos elementos que se necesitan graficar, ¿sí? O que necesitan que se queden ahí, ¿sí? Antes de continuar pues con las modificaciones del gráfico. ¿Sí? Aquí sí, cuando vayan a modificar el gráfico, voy a colocarlo un poquito acá a la izquierda. Cuando ustedes modifiquen el gráfico, fuera del más que me permite pues agregar elementos, miren que aquí también hay uno de estilos, donde me dice pues que hay diferentes formas de estilos de columnas ya configurados. Por ejemplo, miren ahí que hay un fondo de color negro, pero esto es porque ya vienen hechos, ¿sí? Yo puedo hacer mi propio estilo. Este estilo, digamos, se basa mucho en el color azul inicial y todo se desprende de ahí, pero pues no significa que yo lo deba dejar así, ¿no? También hay estilos diferentes de colores que uno puede pues utilizar o paletas de colores, pero pues esto ya es más de configuración, ¿sí? Entonces, o de diseño. Y otra cosa que uno también puede aplicar en el gráfico, que no es muy común, son los filtros. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que en vez de mostrarme todas las columnas, ¿sí? Aplico un filtro y le digo que solo me muestre centro y sur. Entonces mire que ahí me está aplicando un filtro a la información, ¿no? Me está mostrando solo dos columnas. Entonces a esto también se le podría aplicar un filtro si se necesita. ¿Listos? Entonces, ahora sí, modificando aún más nuestro gráfico, en la parte superior hay una opción que ya se llama formato. Esta es bastante útil también para manejar muchas herramientas que tienen que ver con texto, con rellenos, con colores, ¿listo? Pero por lo general hay unas herramientas pues especiales que salen del lado derecho y es un menú pues que nosotros podemos sacar para poder modificar cada uno de los elementos de forma individual. Y por supuesto con muchísimas opciones. Entonces me voy a ubicar dentro del gráfico, dentro del área de gráfico. Yo casi siempre me ubico por acá en una esquina. Presiono clic derecho y aquí aparecen varias opciones que tienen que ver con el gráfico. Entonces por aquí abajito, eh, casi de últimas, voy a seleccionar uno que dice formato del área del gráfico. Y aquí en el formato del área de gráfico es donde aparece un menú, eh, pues que me tiene varias opciones o que me permite ver varias opciones, en este caso para el gráfico. Por ejemplo, la primera dice que son opciones de gráfico. Por acá hay un título que dice opciones de gráfico porque estoy seleccionando en este momento el gráfico. Por aquí hay unas opciones de texto porque tenemos texto dentro de la selección, que es el área de gráfico, ¿sí? Pero esta partecita ya depende de lo que de qué está seleccionando en ese momento. O sea, estas opciones que aparecen acá e incluso el nombre cambia porque usted puede estar seleccionando otra cosa diferente del gráfico. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar, por ejemplo, seleccionando las columnas. Voy a presionar aquí un clic sobre las columnas. Y en este momento miren que se llama, o el menú ya cambió y se llama formato serie de datos. ¿Sí? Anteriormente se llamaba formato del área de gráfico, pero si selecciono las columnas, entonces el menú cambia de nombre y se llama formato de serie de datos. Entonces, eso ya depende de cómo estemos seleccionando las cosas. ¿Listo? En este momento estoy seleccionando las columnas y cuando selecciono las columnas, aunque aquí con mi herramienta pues se deshabilita, eh, aparece un puntico en las esquinas. ¿Sí? Por aquí aparece un puntico, por acá aparece otro puntico y en todas las columnas aparece lo mismo. Si solo aparece en una columna, pues vamos a modificar una sola. Pero si aparecen todas los mismos punticos, pues vamos a configurar o vamos a modificar cada uno de los elementos similares, que en este caso son las columnas. Entonces, por ejemplo, la primera opción de serie, miren que aquí aparece opción de serie, no me aparece texto porque la columna no tiene texto. Recuerden que aquí había un menú que decía texto al lado, pero pues como las columnas no tienen texto, entonces pues no aparecen
esos datos. ¿Listo? Bueno, pero sí aparecen opciones de serie. Entonces voy a decirle aquí en este tarrito de pintura que se vaya al relleno y le voy a decir que tenga una variación de colores entre puntos. Recuerden que los puntos son los que están en las esquinas de las columnas, ¿no? Y si le digo que varíe los colores, pues miren que eh, cambia cada una de las columnas y adquiere un color propio. ¿Listo? Entonces, esa variación ya no solo es aplicar un relleno para todas o un relleno de algún tipo de gradado, imagen de textura, eh, sino que también podemos decirle pues que él varíe los colores entre puntos, ¿sí? O le podemos seleccionar una columna individual y decirle pues que cambie el color en esa columna individual, ¿sí? Eso no es no es extraño, ¿no? Que uno seleccione solo la columna y que modifique una sola columna. ¿Listos? Bueno, ¿esto para qué lo estaba haciendo? Pues para que se den cuenta, ahora sí, eh, qué haría la leyenda en algún momento. Miren que aquí está la gráfica. Bueno, vamos a tratar de reducirla un poquito para separar. Miren que aquí la leyenda ahora sí se nota, ¿sí? Porque ya tiene colores cada una de las columnas. Entonces la leyenda me diría que la columna azul pues es norte, la columna como rojita es centro, la columna verde es sur, la columna morada es oriente y el otro azul más claro pues es nororiente. En este caso pues esta también sería una opción, ¿no? Y si yo miro aquí los elementos del gráfico, aquí no me está dejando ver este menú. Bueno, si yo miro los elementos del gráfico, entonces podría ser que le quite de pronto los ejes, ¿sí? Sería este los ejes. Vamos a seleccionar aquí la flechita negra y le voy a decir que deshabilite el horizontal primario. Listo. Y si ustedes se dan cuenta, miren que acá debajo de las columnas ya solo aparece zonas, ¿sí? Que es el título del eje, pero no aparecen los nombres, ¿sí? Porque ya los tengo aquí en la leyenda. Entonces, la leyenda podría ser un reemplazo de esos valores si se necesitan, o de esos títulos que aparecían debajo en el eje, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos dos elementos pues, funcionaría, ¿no? Y así pues se puede tener pues más utilidad para la leyenda. Si no le gusta la leyenda, pues se puede volver otra vez a colocar los ejes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, aquí mismo, en ese tarrito, eh, seleccionando otra parte diferente del gráfico, en este caso está el área del gráfico, ese mismo tarrito pues cambia un poquito las opciones de relleno, pero en este caso es porque nos estamos refiriendo al relleno del gráfico. Miren que aquí el relleno del gráfico ya no sería pues el relleno de las columnas, sino esto sería totalmente del gráfico. Por ejemplo, aquí le podemos colocar, no sé, un azul o algo que contraste eh, un verde, ¿sí? Bueno, busquemos otro por aquí. Este puede ser. Es que con el oscuro no es que se vea muy bien por acá. Bueno, tenemos este que es más claro. Bien, entonces ahí ya las opciones que estamos modificando es sobre el fondo, pero del gráfico. Por eso les decía que cada uno de los elementos que usted seleccione, pues pueden ser diferentes, ¿sí? Y las opciones que usted tiene por cada uno de los elementos pueden ser diferentes. Por ejemplo, si selecciono las etiquetas, ¿sí? Lo que yo modificaría en el relleno o lo que colocaría aquí en el relleno sólido, por ejemplo, eh, o degradado, sólido, pues, aquí hay uno sólido, pues ya sería lo que me van a mostrar o lo que me va a hacer resaltar las etiquetas. Pongámosle un color más claro así como para que se vea un poquito. ¿Bien? Entonces mire que cada elemento que yo selecciono por aparte, también lo puedo editar. ¿Listo? Bueno, si seleccionamos las etiquetas, dense cuenta que también hay unas opciones adicionales, ¿sí? eh, para manejar la información e inclusive hay unas opciones de texto porque las etiquetas pues tienen texto, ¿sí? Entonces yo le podría dar, por ejemplo, algunas opciones adicionales para el texto. Fuera de las que ya funcionan, ¿no? Las que ustedes ya conocen funcionan. Por ejemplo, aquí arriba está el color de la fuente y miren que yo le puedo cambiar el color de la fuente con las herramientas que ya existen. Si no la cambio por acá, pues miren que también en el menú
pues hay una opción para colocar aquí, digamos, el color, en este caso, de la fuente. ¿Listos? Entonces, estas opciones o estos menús pues tienen diferentes cosas dependiendo de lo que usted esté seleccionando. Por eso es que es importante tener en cuenta que cada elemento que usted seleccione pues puede funcionar de manera individual o con los diferentes estilos que usted de pronto pueda darle eh, o las herramientas que usted puede darle, por ejemplo, para cada uno de esos elementos que usted puede seleccionar. De que ahí colocamos el título de color verde. Entonces, esa es una de los elementos también que se puede seleccionar de forma individual. Cada uno de ellos pues funciona de esa manera. ¿Listos? Recuerden que primero pues hay que tener en cuenta un poquito los elementos del gráfico para saber cuáles son los elementos, ¿sí? Qué es lo que me muestra cada uno de los elementos. Y después si ya nos metemos de forma individual a mirar eh, pues cómo se configura cada uno, ¿no? O qué opciones tiene de pronto para configurar. ¿Listo? Esas son las cosas que uno pues suele tener con los gráficos. Voy a pasarme aquí a eh, para que también se den cuenta que generar los gráficos también se podría con una combinación de Alt, que es una tecla que está al lado de la barra espaciadora, y la tecla de función. Esa también sería una forma como rápida de generarlo, ¿no? Aunque por lo general las preguntas no nos van a decir cuál es esa forma rápida, sino que nos dicen es cuál es la forma pues más larga eh, de generar el gráfico, que en este caso sería por el botón de insertar, ¿no? Entonces recuerden que aquí el botón de insertar pues es el que me permite generar el gráfico. Bien, en este caso, aunque también nos están diciendo que hagamos un gráfico de columnas, bueno, y que tenemos videos para generar esos gráficos, aquí los meses están organizados o están ordenados por unidades vendidas. ¿Listo? Entonces, si usted se fija, el mes que se vendió mayor cantidad de unidades, pues es febrero y está ordenado de esa forma, ¿no? De acuerdo a la columna de unidades vendidas. Pero pues como usted sabe, nosotros lo podemos ordenar a nuestro gusto, ¿no? Tenemos un orden personalizado por acá. Le podemos decir que nos organice eh, por mes, ¿sí? Y decirle que generemos una lista personalizada, diciéndole, por ejemplo, que nos organice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en el orden de los meses que ya tenemos pues predeterminados, ¿sí? O le podemos generar la lista si no existe. En este caso, pues ya la organización de mes nos permitiría ahora sí ir a insertar y generar un gráfico que nosotros estemos o que nos estén recomendando. ¿Listo? Aquí hay varios con bastantes utilidades. Mire, por ejemplo, aquí este que dice líneas, unidades vendidas, me dice que el gráfico de líneas se usa para mostrar tendencias en el tiempo, ¿sí? Años, meses y días, o por categorías cuando el orden es importante. ¿Listo? Entonces las tendencias o los comportamientos, en este caso a través del tiempo, miren que lo podemos utilizar con líneas, ¿no? O lo podemos graficar con líneas. Aunque este es chévere, ¿sí? No es que se note mucho, pero a veces es también interesante contrastarlo con otro tipo de gráficos. Por ejemplo, algo así parecido, como aparece aquí en el último, ¿sí? Que tiene una línea rojita y también pues me permite generar un gráfico especial que se llama Pareto. Pero ese sí necesita otra columna de información, ¿sí? Aquí no tenemos sino dos columnas de información. Este gráfico especial que tiene como un gráfico de líneas y un gráfico de columnas, sí me obliga a tener eh, dos columnas de gráficos, ¿sí? Creo que en el gráfico 3 hay tres columnas, entonces ahí sí podemos mirar este gráfico que se llama el diagrama de Pareto. Bueno, por aquí hay otro que se llama el gráfico de embudo, representa las fases de un proceso con proporciones que disminuyen de manera progresiva. Entonces aquí también, aquí sí nos toca organizar los datos de mayor a menor. Entonces aquí se ve un poco disparejo, ¿sí? No parece que fuera como un embudo, como que la parte superior fuera la más gruesa y la parte inferior fuera la más delgada, porque hay algunos datos que están desorganizados. Entonces, pues primero sí nos tocaría organizar los datos, ¿sí? De mayor a menor, para que se vea pues el efecto de embudo.
Entonces, o el efecto de que el mayor es el más grande, el que está arriba, y el menor es el que está más abajo. Ese sería el efecto de embudo. Por aquí hay uno que dice el gráfico de áreas apiladas se usa para mostrar la relación entre las partes con el total en el tiempo o por categorías, una relación entre partes. Por aquí hay otro de unidades vendidas que es la de columnas o el gráfico que generamos por lo general y se usa para comparar valores entre algunas categorías. Úselo cuando el orden de las categorías no sea importante. Entonces, esa es la descripción que nos muestra. Bueno, seleccionemos este por ahora. Y si usted se da cuenta, pues él genera el gráfico de columnas. Los meses están ordenados de acuerdo pues a al orden en el tiempo que le estamos dando. Y el comportamiento de cada una de las gráficas pues o la gráfica representa pues cuáles son las cantidades vendidas a través del tiempo. ¿Sí? Entonces en este caso, este podría ser pues una forma de graficar las cosas. Bien. Con estos datos, bueno, podríamos generar otro tipo de gráfico. Vamos a ver cómo nos sale otro tipo de gráfico. Puede ser que en algún momento yo tenga mi gráfico ya seleccionado, eh, pero este gráfico pues lo vaya a cambiar y voy a seleccionar en el área de gráfico, voy a presionar clic derecho para el menú grande y aquí hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Entonces miren que aquí me muestra varios tipos de gráfico que yo puedo seleccionar. Aquí sí ya me muestra pues todos los gráficos y cómo quedarían, ¿no? Por ejemplo, miren si utilizamos uno con barras diferentes de colores, pues se vería así. Esta sería como la vista. Vamos a ver un circular a ver cómo se vería. Que es que el circular tiene muchos datos. Bueno, pero se podría cambiar el gráfico, ¿no? Supongamos que digamos que este es el que nos sirve. Lo seleccionamos y mire que el gráfico cambia eh, a otra variación que tenemos. ¿Sí? Y entonces aquí ya podríamos cambiar el gráfico. Puede ser que este gráfico no nos funcione. Otra vez, pues clic derecho, cambiar tipo de gráfico y nos vamos, por ejemplo, a uno, no sé, de columnas. ¿Sí? O uno, no, este de barras que eh, me muestra también pues la información eh, en este sistema que se llama barras. ¿Sí? Enero pues sería la parte más abajo y diciembre sería la parte más que tenemos pues más arriba. Entonces cada uno de esos gráficos, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, también se puede cambiar. Ahí podemos volver otra vez al famoso de columnas y podemos seleccionar este que tenemos aquí con colores. Listo. Y ahí ya pues dejamos nuestro gráfico seleccionado. ¿Listos? Cada uno de esos elementos se pueden editar o se pueden cambiar para que aparezcan como pues nos dan los ejemplos o los estilos de diseño que están en la parte superior. ¿Sí? Cada uno de esos elementos se puede estar modificando. Entonces, también nos ayudan los estilos de diseño que tengamos acá. ¿Bien? Entonces, se pueden cambiar, se pueden generar, eh, dependiendo de los datos. Recuerden que todo esto o todo este orden, pues es importante cuadrarlo antes de. ¿Listos? Bueno, aquí sí hay unos porcentajes en el gráfico número 3. Estos gráficos con porcentajes, pues sí los podemos mm, tener en cuenta. Voy a colocar aquí eh, esta columna, ¿sí? Voy a seleccionar control y voy a seleccionar los meses, ¿sí? Y en este caso, con esas dos columnas que tengo seleccionadas, miren que no tengo la columna seleccionada, la de unidad de vendida, sino solo tengo la de mes y tengo la de participación. ¿Sí? Eso se hace con control, presionando la tecla control y seleccionando, pues por supuesto, la segunda columna. Aquí le puedo generar una columna, perdón, un gráfico a esos dos datos y puedo utilizar, por ejemplo, el circular, ¿sí? Donde me está mostrando un porcentaje de participación y podríamos colocarle pues algunos valores que tengan que ver con esos porcentajes. Él va a coger todos esos porcentajes y va a suponer que la suma de esos porcentajes pues es 100%, que realmente es todo el círculo, ¿no? Recuerden que ese 100% pues sería todo el círculo. Bueno, aquí le podemos colocar etiquetas de datos. Miren que ahí aparecen los porcentajes. Podría ser que le quite la leyenda o en vez de quitarle la leyenda la puedo ubicar en otra posición. ¿Sí?
y ahí pues ya miren que aparece los colores y los meses de un lado. ¿Sí? Esto me daría oportunidad pues a coger la gráfica y de pronto modificarla, ¿no? O cambiarla de tamaño o hacerle de pronto algún tipo de modificación a este círculo que aparece acá. ¿Listos? El título también se puede modificar, se puede cambiar de posición. ¿No? Recuerden que eso es uno de los elementos eh, que tenemos aquí que podemos modificar, ¿no? Y ahí ya la gráfica pues se vería un poquito mejor. ¿Sí? Las etiquetas de datos también se pueden modificar. Podemos, por ejemplo, dejarlas en el extremo, ¿no? Pongamos por aquí el título a un ladito. Y ahí ya tenemos pues algunas modificaciones que tienen que ver con el gráfico que corresponde. Los datos, en este caso las etiquetas, vienen en porcentaje, pero hay un menú eh, que tiene unas columnas del lado derecho, se llaman las opciones de etiquetas y las opciones de etiquetas se pueden cambiar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estas opciones de etiquetas? Pues que en vez de yo mostrar un valor en porcentaje, podría ser que muestre un valor diferente. Bueno, aquí no se presta mucho para esto, porque ya viene en porcentaje, pero estos dos datos que dicen valor y porcentaje me servirían en caso de que yo tenga valores numéricos y los quiera mostrar como porcentajes. Aquí pues ya nos aparece como porcentaje, entonces no se nota mucho. Vamos a hacer otra gráfica con estos dos. La misma gráfica circular. Vamos a seleccionarla por aquí. Pongámosle etiquetas de datos en el extremo externo. ¿Listo? Y aquí pues sí se nota que son números, ¿sí? Son valores. ¿Sí? Y cuando yo voy a seleccionar esas etiquetas, las columnas o las tres columnas que aparecen ahí me permiten modificar las opciones de etiqueta y aquí es donde yo le puedo decir que los muestre en forma de porcentaje. ¿Sí? Y miren que ahí ya él asume eh, esos valores y los convierte en porcentajes. Entonces, no habría necesidad de tener necesariamente una columna en solo porcentaje, ¿sí? O si yo quiero, pues le puedo mostrar las dos. Puedo decirle que me muestre un valor y puedo decirle que me muestre un porcentaje. ¿No? Esos son elementos que se pueden cambiar. Entonces, en este caso, pues son las etiquetas los que están mostrando esos valores de esa forma, ¿no? Entonces, lo puedo dejar, por ejemplo, en porcentajes y ahí miren que se me muestra todo el círculo en porcentajes. ¿Sí? Entonces, él calcula ya cuál es el porcentaje. Por supuesto, los mayores porcentajes pues son los espacios más grandes, ¿no? En este caso, la serie azulita, eh, que es febrero, pues tiene los puntajes más altos. Que sigue enero, así estamos en este orden descendiendo, ¿no? Hasta que llegamos al 6%, que sería abril. ¿Sí? Entonces, ese gráfico también se puede generar o se puede modificar en este caso. ¿Sí? Y no necesitábamos los porcentajes, ¿no? Ahí en este caso sí lo cambiamos a porcentajes normalmente. Bueno, ahora sí aprovechemos que tenemos tres columnas aquí, ¿no? Y podemos generar con estas tres columnas un gráfico especial. Voy a ir aquí a insertar, voy a colocar aquí gráficos recomendados y este gráfico que ustedes ven ahí con unas columnas azules y una línea roja, este gráfico lo podemos también graficar nosotros. ¿Sí? Se llama, voy a ir aquí a todos los gráficos y ese es el último que aparece en la lista que se llama un gráfico combinado. El gráfico combinado es este. Y para que me muestre la línea roja, yo debo habilitar un segundo eje. Los ejes que están ahorita mostrándose el vertical y horizontal son ejes primarios y yo debo habilitar un segundo eje. ¿Sí? El segundo eje se va a mostrar del lado derecho. ¿Sí? Y tengo que seleccionarlo. Entonces voy a ir aquí a la parte de abajo. Bueno, aquí va a aparecer el segundo eje de este lado, pero tengo que seleccionarlo. Entonces le voy a decir que participación me genere un gráfico de líneas, ¿sí? Que es una sola linecita como estábamos viendo ahorita. Y aquí lo voy a habilitar, donde dice eje secundario. Entonces, esa es la parte que me hace falta. Digamos que ya está graficando de forma automática las unidades vendidas, que es en color azul, pero ahora me falta la participación. Entonces, voy a seleccionar el eje secundario y miren que el gráfico ya cambia. Entonces, ¿cómo se vería el gráfico? Bueno, presiono aceptar
y el gráfico en este caso ya se ve diferente. Las unidades vendidas, pues viene de la columna unidades vendidas y porcentaje de participación sería la línea roja que atraviesa acá. ¿Listo? Y esa es una forma pues también de observar las cosas. Aquí vemos un comportamiento, no solo con las columnas, sino vemos un comportamiento con la línea roja, ¿sí? Y nos damos cuenta pues que los primeros meses eh, del año, bueno, aquí claro que no está organizado, regálenme un segundo, miramos más bien acá esta información y la ordenamos por meses, por mes, con la lista personalizada que ya creamos y aceptar. ¿Sí? Bueno, ahora sí el gráfico ya ahora sí está organizado por meses y aquí ya podemos observar pues el comportamiento, ¿sí? ¿Qué pasa en enero y febrero? Pues bueno, en enero, de enero a febrero hay un alza en las ventas, se empieza a reducir, hay una caída drástica para más o menos para abril, pero pues ya en los siguientes meses se mantiene un poquito estable las ventas, ¿sí? Y ese comportamiento pues también sirve para mostrar o para analizar ese tipo de cosas, ¿no? Comportamientos, para ver a lo largo del tiempo pues qué es lo que va pasando. Entonces, esta también pues sería una forma de observar. Claro que aquí lo ordenamos y tuvimos en cuenta el orden de las columnas y bueno, eso es parte de lo que podíamos también graficar, pero en este caso sí necesitamos un eje secundario. ¿Sí? El porcentaje sería el eje secundario en este caso y nos toca habilitarlo. Entonces, eso se llama un gráfico que aparece aquí, que se llama un gráfico combinado. ¿Listo? Es el último que aparece acá que se llama gráfico combinado. Y pues puedo generar gráficos diferentes dependiendo de las columnas que tenga. ¿Sí? Este gráfico combinado pues no sirve si no tengo tres columnas en este caso. Entonces esa también es otra forma de graficar para que la tengan presente, ¿no? Algunos gráficos no funcionan con cierto tipo de información, de pronto solo con dos columnas no funcionan. Hay gráficos que tienen pues unos trabajos especiales y ahí sí pues toca leer un poquito antes de generar el gráfico porque sí se necesita información, ¿sí? Lo clave de los gráficos siempre ha sido la información, así que pues si quieren generar un gráfico de este tipo, pues ya saben que por lo menos necesitan tres columnas, ¿listo? Para que lo tengan presente. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, inquietud hasta el momento. La forma de generar gráficos es como pues más de diseño y más de empezar a modificar cosita por cosita. Primero partiendo pues de la tabla de información. Recuerden que la tabla es como la más importante y ahí sí después que el gráfico es más como de diseño. Entonces ahí ya es como empieza a aparecer, es como una parte de diseño gráfico. Empezar a mirar pues cuáles son los colores, dónde, qué vamos a combinar, qué título le vamos a poner. Si toca adaptarlo pues a los colores de la empresa, pues ahí es donde uno empieza a mirar cuáles son las combinaciones de colores que se utilizan en la empresa, ¿sí? Y esto pues es más de diseño gráfico. Y sí come un poquito de tiempo, pero pues eh, uno lo va mejorando ya con el tiempo y ya cuando consiga los colores ideales, pues para representar sus gráficos, pues sí, puede tener ya el mismo comportamiento en la mayoría de los gráficos. ¿Sí? O primero selecciona los gráficos dependiendo de la información que está mostrando y después los edita pues, o trata de editarlos todos como de los mismos colores. ¿Sí? O con las combinaciones de los mismos colores para que no se vea como muy diferente cada gráfico con con distintos colores, ¿no? A veces eso de meterle muchos colores no es que se vea muy bien. ¿Listos? Bueno, entonces esta partecita de los gráficos sí, pues importante que la tengan en cuenta. ¿Sí? Que, que les sirve también para generar pues gráficos dinámicos posteriormente. ¿Sí? Bueno, bien. En cuanto a eso, entonces con esto pues terminamos la información que teníamos aquí en la unidad número 5. Recuerden que si hace falta la evaluación, pues presentar la evaluación. Les voy a recomendar que hoy se termina el curso, mañana sería el cierre, pues la entrega de notas básicamente. Em, y por ahí en unos 7 días, yo diría, em, vamos a buscar por aquí esto que se llama certificados, por ejemplo, SET con subsidio. ¿Listo?
Y con esta búsqueda que hacemos acá, podemos generar o podemos buscar el certificado de aprobación del curso. ¿Listo? Ya les voy a pasar este enlace por ahí en el chat para que también lo tengan. Sin embargo, pues si ustedes se dieron cuenta, yo busqué certificados CET, que es esta CET con subsidio. Y aquí pues le doy consultar por documento y aquí digito mi documento y presiono consultar. Entonces los certificados le van a aparecer aquí abajo. ¿Listo? Si no, pues aquí hay un manual para descargar certificados que uno puede pues seleccionar y ahí le muestra pues cómo es que va a descargar el certificado o cómo se hace la búsqueda y la descarga. ¿Listo? Pero pues yo le recomiendo la de consultar documento, que es bastante fácil de utilizar. ¿Sí? Consultar por documento, ustedes colocan aquí la cédula o el documento que corresponda y les aparece el certificado. Por ahí unos 7 días hábiles después, yo les diría. ¿Listo? De pronto esté el viernes, pero pues no les aseguro que esté el viernes, entonces uno espera por ahí unos 7 días hábiles para que le carguen el certificado. ¿Sí? Yo paso las notas mañana, yo las cargo también en la plataforma y el área administrativa pues se encarga del resto. ¿Listo? Entonces ahí sí ya dependen qué tanto trabajo tengan ellos para certificar. Y pues ellos colocan los certificados acá y usted lo puede consultar todas las veces que quiera. Ahí mismo también aparece la descarga, ¿no? Uno selecciona el certificado y lo puede descargar también. ¿Listos? Profe, Dime. y para hacer el curso de Excel que sigue, ¿cómo sabemos o nos los notifican o cómo así? Bueno, en este caso, ¿cómo sería? Tocaría hablar con la línea de atención de Consubsidio, con la mesa de ayuda, y decirles pues que están interesados en seguir con el otro nivel. Ahí sí depende pues de los programas que a veces se realizan. Ahí hay programas que solo los colocan a uno, les dicen que se agreguen pues a uno, que sería el básico. Pero sí, a veces vuelven y los llaman y les preguntan que si están interesados, o si no, pues ya saben que se llama SET con subsidio. Entonces uno busca por aquí SET con subsidio. Y aquí también pues aparece la oferta, ¿sí? De los cursos cortos. Aquí hay otras ofertas diferentes, pero también hay unas ofertas pues para cursos de variados, ¿sí? Entonces uno puede consultar las ofertas que se tengan para los cursos. Mira, aquí hay una opción que dice cursos cortos. Ok, gracias. Entonces aquí pueden consultar la oferta que haya en este caso para distintas, hay varios, ¿no? Hay varios. Aquí hay uno de avanzado, eh, pero bueno, aquí hay varios también que hay uno de analista de datos. Hay más, inclusive. No sé por qué aquí no se ven bien todos, pero o si no, pues aquí hay unas líneas de atención. ¿Dónde está la línea de atención? Ah, no, eso está en la página de Colsubsidio. La página de Colsubsidio tiene una línea de atención virtual que le muestran a uno el teléfono, uno llama y pues ellos también le dan orientación em, de cuáles son los cursos o las ofertas académicas. ¿Listo? Ellos también hacen ese tipo de trabajo. Entonces sí, uno puede llamar a la mesa de ayuda. ¿Listos? Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces no se les olvide consultar el certificado por ahí dentro de unos 7 días hábiles, más o menos. Le pongo por ahí. Si ya después de los 7 días, que sería eh, el otro martes, si no, pues me avisan y yo verifico, a ver, o hago las preguntas a ver si ya lo certificaron. ¿Listo? Recuerden que eso sí toca, pues, sacar 3 como mínimo en las notas y ahí sí, pues, ahí sí aprueban o ahí sí ya un pase a la listado. Ahí sí ya se puede ver en calificaciones, pues cada una de las notas. Por ejemplo, miren que aquí aparece José Barrios, él ya presentó todo y ya pues tiene un 92%. Ahí ya saca 4.6. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está Jennifer. Jennifer le falta una evaluación. Entonces, aquí está con el 58%. ¿Sí? Ajá, ve ahí está José, José que sacó, si no estoy mal, José como que sacó el puntaje más alto. Ahí le fue muy bien, felicitaciones, José. Sí, ahí tiene el puntaje más alto. Por ahí el que le sigue es uno de 90%. Muy bien, José.
Sí, y aquí ya pueden observar, ¿listos? Aquí hay unos porcentajes, pues, que de algunas personas que están apenas pasando. eh, es que no han presentado la última evaluación. Eh, Tibisay Díaz no ha presentado la última, porque apenas está pasando, Yo pero no. tampoco, profe. Sí, presenten la última, ¿no? No se les vaya a olvidar porque el porcentaje está muy bajito. Y pues cuando Sí, yo, es que no las he terminado, profe. sí, hay que mirar esa partecita. ¿Listos? Bueno, entonces no se les olvide completarlo y pues verificar su certificado ya una vez les salga. ¿Bien? Bueno, entonces, pues no es más, voy a dejar aquí la grabación, a detenerla.